Bienvenidos mis queridos estudiantes, como siempre hoy vamos a aprender a escribir cartas e emails en alemán. Vamos a comenzar. Recuerden que saber esto es muy útil para nuestros exámenes de certificación. Ya sea A1, A2, B1, B2, no importa, siempre vamos a tener que escribir en algún punto un buen email. Y bueno, tenemos dos categorías. Uno puede escribir una carta formal o una carta informal. Vamos allá. En cuanto a cartas o emails formales, vamos a manejar los siguientes saludos. Si conocemos a la persona, utilizamos las siguientes fórmulas. Sehr geehrter Herr más el apellido, si es hombre, y si es mujer, sehr geehrte Frau más el apellido. Recuerden usar siempre la coma. En el caso de que no conozcamos a la persona o a las personas a quienes les queremos enviar el email, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Sehr geehrte Damen und Herren. Aquí tenemos algunos tips para tener en cuenta. Se nombra antes a las mujeres, los saludos finalizan en una coma y por lo tanto la siguiente línea empieza con minúscula. Después del saludo se deja una línea en blanco y el siguiente párrafo empieza con minúscula. Recuerden, eso es un detalle importante porque muchos emails que he revisado en mi vida tienen este error. Claramente, si después de ese saludo con coma vamos a utilizar un sustantivo, entonces tenemos que utilizar mayúscula. Pues recuerden, en alemán todos los sustantivos deben ir escritos en mayúscula. En cuanto al cuerpo de la carta, no se preocupen, en un rato vamos a ver un gran ejemplo. Ya para las despedidas en un email o en una carta, recomiendo utilizar esta mit freundlichen Grüßen y al final colocamos nuestro nombre con nuestro apellido. Es una despedida muy segura y realmente frecuente, tal y como lo dice aquí. Las demás opciones también son posibles, pero tienen sus pequeñas particularidades. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos los datos de la persona que envía el email, los datos de la persona o la entidad que lo recibe y luego tenemos la fecha. Para una carta es normal colocar un título y luego lo que aprendimos en este video. El saludo, el cuerpo de la carta con el que podemos estructurarlo como nosotros queramos. Saludar, decir por qué escribimos, ir párrafo con párrafo. Luego nos despedimos mit freundlichen Grüßen. Esta coma siempre es opcional y luego nuestro nombre con apellido. Esto que estamos observando es una carta con todas las de la ley. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un post, normalmente siempre vamos a tener que llenar todos estos datos. Pero si vamos a escribir un email, como es la mayoría de los casos de los exámenes internacionales, entonces basta con que simplemente escribamos el saludo, el cuerpo de la carta y la despedida con nuestro nombre y apellido. En el caso de la carta formal, el cual es este, ¿ok? Ya saben la diferencia. Una carta tiene información más completa, quién la envía, quién la recibe, fecha. El email simplemente comenzamos desde el saludo hasta la despedida y listo. Si hasta ahora les ha parecido útil mi video, recuerden suscribirse y activar todas las campanitas de notificaciones de mi canal para que se mantengan siempre actualizados. Por cierto, el link para esta página web se encuentra en la descripción y en el comentario de este video. Ahora sí, continuamos entonces con los saludos para una carta informal. Aquí tenemos los saludos más habituales. Hallo más el nombre de la persona, lieber más el nombre de la persona, en este caso masculino, liebe más el nombre de la persona, en este caso femenino. Para despedirnos, realmente podemos usar cualquiera de estas opciones, viele Grüße, liebe Grüße o bis bald. La más popular entre estas tres es liebe Grüße.
Una vez que nos despedimos, colocamos nuestro nombre tal cual, o si no podemos escribir dein para hombre o deine para mujer. Por ejemplo, dein Juan. O si no, deine Patricia. Eso es solamente una muestra de cariño, como en inglés, sincerely yours, y luego escribimos nuestro nombre. Observemos el ejemplo. Primero que todo tenemos la fecha, algo totalmente opcional. En un examen internacional normalmente no nos lo piden, nos piden usualmente el saludo, el cuerpo y la despedida como es habitual. Recuerden que después de la coma siempre usamos minúscula a menos que comience con un sustantivo. Aquí desarrollamos nuestras ideas en el cuerpo. Luego, la despedida, recuerden que la coma de la despedida siempre es opcional. Si ustedes quieren la colocan, si quieren no. Y luego nuestro nombre. Podríamos escribir simplemente nuestro nombre o usar el posesivo dein o deine. Y así es como escribimos un email de forma correcta. Nótese que liebe es para femenino, lieber para masculino, así como en la formal sehr geehrter era para masculino y sehr geehrte para femenino y plural. Recuerden practicar mucho. Si tienen una pregunta pueden hacerla en los comentarios. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones ya que me ayudan muchísimo con eso. Y ya se pueden unir al canal para tomar clases de alemán a través del canal de YouTube. Pueden darle clic y explorar cuál plan quisieran adquirir. Hasta la próxima y espero que les haya gustado. Aquí les dejo este video para que sigan aprendiendo alemán y además también esta lista de reproducción para que aprendan alemán con toda la fuerza. Hasta la próxima.